Solar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas, Cristian García, ex Seremi Hacienda y Economía, Mario Esquivel, abogado, y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes a nuestros espectadores, ¿cierto? Quienes nos escuchan y también quienes nos siguen por televisión y también por el Facebook. Pauta Semanal, programa que se transmite todos los días viernes de 15 horas a 16 horas y en repetición los días sábados y los días domingos en el mismo espacio. Bueno, tocó un fin de semana largo, esto es como un día... casi un día sándwich, ¿cierto? Con poca actividad, pero con hartos servicios públicos, digamos, sin su dotación completa, debido evidentemente a que mucha gente se tomó un feriado o un día sándwich, digamos, adicional. Bueno, un día además de chilenidad, tuvimos oportunidad de celebrar, ¿cierto? Y afortunadamente de no lamentar tantos accidentes de tránsito, ¿cierto? Parece que a nivel cultural también hemos ido cambiando un poco ese estigma que teníamos, ¿cierto?, de beber y manejar. Qué bueno por ello, ¿cierto? Y qué bueno con las campañas de prevención que durante tantos años se han venido haciendo y fortaleciendo en ese sentido para que la comunidad ya tengamos, digamos, esa conducta ahora de no beber y de no consumir en el mismo tiempo, ¿cierto? Bueno, queríamos saludar a quienes me acompañan. Está por acá Yanira Lara, así que se ha incorporado a este panel en forma estable ya a partir desde el viernes pasado, ¿cierto? ¿Cómo estás, Yanira? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo todo el fin de semana? Bastante comido en realidad, comimos harto. Y por este otro lado también tenemos a Juan Francisco Miranda también que nos acompaña como todos los viernes. Sí, una semana un poco larga a rato en términos o media extraña, porque si bien es cierto hubo varios días de feriados, es como una semana sándwich completa. Y ahí entra una discusión, creo que bastante interesante, porque para algunos es mucho, para otros es como que está bien, pero yo diría que rescatar, como todo 18, al menos personalmente, son días de familia, son un día de a rato de acordarse incluso cuando uno fue pequeño. Uh-huh. Entonces son días a rato de nostalgia también, para acordarse de quienes hoy día no están junto a uno. Pero finalmente es un buen relajo y eso uno lo percibe. A mí me tocó, no sé si fueron a las kermés, uno ve como el ánimo festivo le hace bien a la gente. Las personas andan con otro estado de ánimo, y si eso viene acompañado con buen tiempo, que acá no fue tanto tampoco, pero sí hubo al menos un par de días bastante mejores, creo que eso le hace bien en este caso no hace bien a todos en realidad. Yanira, ¿y tú cómo pasaste la fiesta? Porque tú también tienes hijos pequeños, ¿cierto? Así es, uno de 4 y una de 9. Te toca las kermés, entonces. Exacto, ahí estuvimos participando en las kermés, apoyando a las distintas instituciones que están detrás de ellos, ¿no es cierto?, a los apoderados que están recolectando los fondos también. Lo pasamos muy bien, la verdad que bailamos cueca, uh-huh. Elevamos volantines también. De todo un poco. Muy bien, pues bueno, Mario Esquivel no vino, pero él le mandamos un saludo y él estuvo de todas maneras acá, sí, claro. Porque por el colegio, ¿cierto? También estuvo en actividades ligadas a las kermeses, así que un saludo para él. Pero también esto llega un poco y voy a aprovechar de algo de la contingencia nacional. Esta es la oportunidad también que los colegios y los centros de apoderados, ¿cierto?, tienen la oportunidad de recaudar fondos. Llámese el famoso bingo del desafortunado refrán de nuestro ex ministro de Educación, ¿cierto? Pero bueno, oye... Sí, pero ahí rescatar, Cristian, al menos lo que yo fui a la del Don Bosco, y habían distintas causas en los cursos. Algunos juntan dinero para sus fiestas de fin de año. Había un curso que a mí me llamó la atención, que estaban juntando dinero para uno de los alumnos que tenía problemas de salud. Entonces, en ese sentido, yo creo que bienvenida a ese tipo de actividades. Y yo creo que hay que solo aplaudirla, colaborar y participar. Sí, muchas veces el voluntariado también es bueno para estas fechas, ¿cierto? Porque no todo siempre lo va a hacer el Estado, de repente uno también fomenta y ayuda con estas actividades, ayudan, digamos, y propician eso. Quiero aprovechar este minuto también para saludar a todos los trabajadores radiales, ¿no es cierto?, que hoy cumplen 76 años.
Es un gran mérito la función que ellos cumplen, estar todos los días informando y entreteniéndonos a todos. Así que un afectuoso saludo a todos los trabajadores radiales. Bueno, nos sumamos a ese saludo, ¿cierto? Porque además nos dan este espacio para poder transmitir, y aquí principalmente hay trabajadores radiales, así que allá saludos por el estudio. Sí. Y no olvidar que hoy día comienza la primavera, También, 21 de septiembre. Sí, cambia Gran el ánimo. época. Cambia el ánimo, ¿no es cierto? Se vuelve uno más romántico o romántica. Es una época donde florece el mundo y nuestro país, ¿no es cierto? Empieza la primavera, es una época muy bonita. Y cambia el estado de ánimo y también ahí nos vamos ya rápidamente al fin de año, porque ya, como se dice, es como que ya empieza el olorcito a pan de Pascua y a cola de mono, pero Sí. de este último entramos al último trimestre. Y en materia política, los últimos trimestres como el último empujón. En la práctica hay que decir, en realidad el año político dura 9 meses, porque entre el verano Se pierde harto. se claro. pierde harto. Mm. Entonces entramos al último trimestre del gobierno, o sea, del gobierno, de la actividad política, y ahí es donde empiezan muchas veces a aparecer muchos proyectos de ley, mucha De hecho, discusión De hecho, hay parlamentaria, un hito que ocurre en la septiembre. discusión presupuestaria, Exacto. Sí. y ahí hay una materia no menor, porque en la semana alertaba ya la senadora Carolina Goich respecto a la disminución que pudiese haber en los fondos espejos del Transantiago, que hay que decir que afectan y que pudiesen afectar en algunos casos algunos subsidios en términos de frecuencia, subsidios marítimos, terrestres, aéreos, como el que está entre Balmaceda y Punta Arenas. Y también en algunos casos esos fondos han sido utilizados para mejoras en conectividad que pueden ser desde puentes, pasarelas, caminos. Y yo diría que eso es algo que hay que entrar a tener con mucho recelo. También hay que decir que en este periodo la discusión es presupuestaria. Entonces el proyecto de ley se envía a finales de este mes al Parlamento por parte del gobierno y hay 2 meses de intenso debate y discusión, y ahí yo diría que es clave en el caso de Magallanes para ver cómo viene la mano en términos de proyectos del plan especial de zonas extremas U otros, por ejemplo. u otros que el gobierno quiera marcar con su impronta. Para un poco también para explicar, porque a veces uno transmite, ¿cierto? Y no necesariamente toda la comunidad entiende lo que uno está hablando, pero todos los años hay que promulgar una ley de presupuesto, que básicamente esa ley de presupuesto lo que contempla son los gastos autorizados para cada servicio público, para cada repartición del Estado, para atender sus distintas necesidades, ¿cierto? En cuanto a dotación, en cuanto a pago de remuneraciones, pero también los programas que ejecuta y finalmente el servicio que presta a la comunidad. Ejemplo, el presupuesto del hospital, ¿cierto? Para pagar a los médicos, para pagar al personal del hospital, pero también para comprar medicamentos, también para poder hacer tratamientos de salud a la población. Ejemplo, no sé, pues cualquier institución pública, por ejemplo, para la recaudación de impuestos, la dotación de aduana, la dotación de impuestos internos, o de repente también para la JUNAEP, ¿cierto? Cuánto dinero se va a transferir a la Junta Auxiliar de Jardines Infantiles, ¿cierto? Y por lo tanto, cuánto de eso se puede licitar para poder contratar el personal, ¿cierto? Que finalmente va a atender los colegios, los distintos casinos de los establecimientos educacionales, un largo etcétera. Cada servicio público cumple un rol, pero ese rol tiene que hacerlo en el marco presupuestario que se le ha asignado, y este es el momento, porque en el mes de septiembre el Ministerio de Hacienda tiene que elaborar, a través de su dirección de presupuesto, a elaborar este presupuesto. El presidente de la República lo propone al Senado y es donde en el Parlamento, o sea, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde se discute. Y este es un proceso largo, porque no es una cosa de discusión de un día, son 60 días. Son muchas partidas las que se discuten, insisto, el presupuesto de toda la nación, y ahí lo que termina ocurriendo es que, claro, a fines de noviembre, finalmente tenemos una ley promulgada, y ese es el presupuesto para el año siguiente en las distintas reparticiones públicas. En esa pelea entra todo, porque el presupuesto uno solo, los ingresos son, el presupuesto, digamos, se nutre de distintos ingresos. Uno tiene que ver con la recaudación tributaria, pero otro también tiene que ver con los aportes que entregan las empresas públicas, principalmente Codelco, ¿cierto? Como país netamente exportador de cobre. Y a través, por lo tanto, es tan importante para el presupuesto la asignación de gasto como también el desempeño de la economía. ¿En qué sentido? En el precio de los commodities, en el crecimiento económico interno, ¿cierto? En el valor del dólar, en la recaudación fiscal. Por lo tanto, claro, es un hito importante, y lo importante de esto es que los parlamentarios deben también entender las distintas partidas presupuestarias para poder defender los presupuestos de sus regiones. Y ahí tiene sentido lo que tú decías respecto de, por ejemplo, el subsidio al transporte en el caso de la región, producto de que, claro, hay una ley espejo que dice que
los aportes que se entregan al Transantiago, que también se entregan por la ley de presupuesto, hay un paralelo que se entrega también en igual sentido para la Se región. distribuye en las regiones. Claro, cada peso en Santiago se replica en otro peso en la región. todas las demás regiones. Yanira, no sé si quieres aportar algo ahí a... Bueno, lo importante es que lo que se pueda aprobar en el Parlamento tenga obviamente un beneficio para las regiones, incluyéndonos obviamente a nosotros, y que el beneficio va en directa relación con todos los ciudadanos, que independiente de los parlamentarios del sector político en el cual se encuentran, el fin que tienen que buscar es el beneficio para las regiones y para todos los ciudadanos que viven en Chile. Pero ahora, a veces porque claro, finalmente todos, hasta el presidente de la República y los funcionarios públicos y finalmente todo el mundo, lo que busca el fin máximo es el beneficio para el país y para su región o para el sector que pertenecen. Pero eso no siempre, o esa visión, digamos, de país, no es compartida por todos, porque algunos tenemos una visión de país que difiere un poquito de otros, algunos tenemos, entendiendo que todos queremos el bien común, las prioridades que se coloca o los énfasis que se ponen no son iguales. Ahora estamos a días de que el gobierno envíe este proyecto de presupuesto, donde vamos a ver la impronta. ¿Y por qué digo la impronta? Porque este gobierno asumió con una fuerte crítica a muchos programas que tenían que ver con el impacto o la evaluación de esos programas. Había una evaluación crítica, por ejemplo, yo los que recuerdo eran los del CENSE, que había un foco especial ahí. Sí, en el programa y por lo tanto, en este presupuesto recién vamos a ver, porque hay que decirlo, el presupuesto que hoy día administra el gobierno es el presupuesto aprobado el año pasado. Sí. Y por lo tanto, las partidas presupuestarias básicamente obedecen a la impronta o a la mirada del gobierno que se fue, que terminó el 11 de marzo. Recién en este presupuesto vamos a ver la impronta del gobierno de Sebastián Piñera en términos de, por ejemplo, si puede haber más proyectos o más inversión hacia fondos ligados al emprendimiento, a la economía o de carácter más social o más de distribución. Hay, por cierto, el grueso del presupuesto es permanente en todo lo que tiene que ver con obras públicas, con vivienda, con salud, con educación, pero es donde se marca un poco la impronta de cuál va a ser el sello. O sea, el sello yo creo que está dado también por el programa, y más que por el programa está dado por el mismo presidente, que es una reactivación económica del país, que lo que busca al final es poder, lo mismo que hizo en el gobierno 1, fue apoyar mucho a los emprendedores, ¿no es cierto?, para que puedan subsistir en los medios, y de ahí también está el tema de la reforma tributaria que habíamos visto en uno de los programas anteriores, y en lo cual quiere impulsar nuevamente la activación de ellos, porque sabemos que más del 90% de las empresas son emprendedores o son pequeñas pymes que necesitan una reactivación y un apoyo. Entonces, yo creo que la impronta va a estar ligada quizás a nuevamente a lo que el presidente ha manifestado en el gobierno número 1 que tuvo, y lo va a tratar de plasmar también en esta presentación para poder tener una reactivación que pueda obviamente después significar un aumento de sus arcas para poder tener mayor ingreso y poder repartir de mejor forma también a las regiones. Claro, esa es una de las variables, es como uno de lo que uno espera, pero también hemos escuchado al gobierno decir que hay un déficit presupuestario y que también se va a hacer cargo de ese déficit presupuestario, por lo tanto el presupuesto no debiese ser tan expansivo. Y ahí inevitablemente tiene que ver con una reasignación. En el fondo, al igual que una economía doméstica, uno tiene ciertas prioridades y ahí hay una reasignación, y por lo tanto yo me espero una discusión con bastante debate. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí se van a haber personas o grupos que van a verse perjudicados de alguna manera por este tipo de decisiones. Claro, no creo que sea una discusión fácil. O sea, yo creo que en todo caso el tema de que hayan un grupo que se vea perjudicado puede pasar en cualquier tipo de gobierno, o sea, independiente del sector de donde esté. Sobre todo cuando uno prioriza ciertas cosas, siempre tiende a una persona quedar afectada o una persona a estar de acuerdo y uno en desacuerdo. Cuando tú aumentas beneficios, realmente no hay mucho desacuerdo. El problema es cuando tú quitas derechos adquiridos. No, cuando tú quitas beneficios, todo te recriminan, pero cuando entregas nadie te va a reclamar. Sí. Ahora esto, lo que estamos conversando también está en base a supuesto. Todavía no lo conocemos, claro. Exacto. Pero tú por eso mismo, ¿cuál crees tú que sería el énfasis o hacia dónde iría orientado este presupuesto, por ejemplo,
sobre todo porque tú también participaste del Sí. gobierno en su O sea, comienzo. lo primordial yo creo que es reactivar económicamente el país. Yo creo que se está dando, es una situación en donde estuvimos obviamente estancados durante un cierto tiempo. Hoy en día se está activando nuevamente. Esperemos que eso siga aumentando por un beneficio también económico para el país y para aumentar sus propias arcas. Y paralelo a eso, también este gobierno tiene un sello social, indiscutiblemente. No por ser un gobierno de derecha o izquierda, tú vas a tener distintas banderas o distintas prioridades. Yo creo que las prioridades pueden ser las mismas, obviamente con algún objetivo un poco distinto, siendo, por ejemplo, DC o radical o comunista o de la UDI o RN. Hay distintas visiones, pero el fin último siempre va a ser tener un beneficio para las personas, para todos los ciudadanos. Es por eso que en ese sentido el presidente también ha escuchado varias necesidades, ¿no es cierto?, de la ciudadanía que se han activado durante el periodo de gobierno. Por ejemplo, el tema de la cesantía, el tema también de las mujeres, ¿no es cierto?, la equidad de género, el tema de los paros que hubo también en las universidades. Hay distintos temas que se ha involucrado el gobierno sin quedar ajeno y está buscando soluciones, ¿no es cierto?, para un beneficio a largo plazo después. No tan solo escucharlo para entregar alguna respuesta hoy en día, pero para que se sepa que el gobierno está escuchando las necesidades y está buscando soluciones. Pero en el problema universitario, por ejemplo, una de las críticas que se hizo es que hubo ausencia de autoridades gubernamentales y básicamente hubo yo creo que más algún que trabajo ausencia, parlamentario. no, hubo un trabajo de la diputada Sandra Mar ahí directamente. Pero eso no es gobierno. No es gobierno, pero porque ellos tampoco hicieron acá en la universidad, que eso también es un punto muy importante. No es que haya habido una ausencia solamente porque el gobierno no quiso estar presente. Ahí hay una diferencia. El gobierno sí quiso estar presente, pero los estudiantes no le abrieron las puertas tampoco. No, pero por eso te digo que cuando tú argumentas de que el gobierno ha estado presente, en este caso que tú colocaste como ejemplo, puntualmente en ninguna universidad se vio esa presencia. Puede que la presencia haya sido en otro ámbito, digamos, Sí. pero como mediador del conflicto eso no se aprecia. Entonces, la pregunta que yo quería incorporar acá, y esto fue a propósito también de una consulta que nos hizo un auditor en su momento, es sobre el 4% de los adultos mayores, que es un tema que tenemos que tocar en algún momento a profundidad cuando tengamos de invitada a quien corresponde, ¿cierto?, que es la Seremi del Trabajo, pero esa pudiese ser, por ejemplo, y siempre se ha discutido, una fórmula de solución, si es que existe la voluntad política al final, a incorporar ese 4%. Esto viene de años, no, en todo caso. esto viene de hace muchos años atrás, yo diría que por lo menos 30 o 40 años. Y incorporar ese beneficio en la ley de presupuesto es una alternativa, de hecho es algo de lo que se ha trabajado. Claro, pero a mí me llama la atención en algo que dijo Yanira, respecto a que las universidades no quisieron que el gobierno participara. Las alumnas. O sea, y ahí es donde a mí me genera inquietud, porque al menos yo no lo he visto, puede que exista, pero que no existe, y es preocupante cuando el gobierno en un conflicto de índole social, por más que sea de grupos que no son ni funcionarios mucho menos, sino que grupos de la sociedad, no sea un interlocutor válido, por último, para generar condiciones de diálogo. Ahí yo creo que... Ahí hay un tema que, y te lo planteo porque ayer fue ese conflicto. El día de mañana puedes tener un conflicto en la pesca artesanal, como cada cierto tiempo medio cíclico, o en algún otro sector de la economía. Y que el gobierno no sea un interlocutor, aunque sea para generar diálogo o para buscar una solución a los conflictos, creo que es algo que al menos debe ser preocupación. Porque que una cosa es ser un rol del interlocutor gobierno es administrar, sí, pero también el otro es contribuir a la paz social. Claro, lo que pasa Claro. es que la pesca artesanal lo va a tener como interlocutor siempre, porque siempre se encarga al final de Sí, entrega de ahí, subsidios, de bonos, de aporte. con respecto a la universidad, es yo una forma de discrepo un variar la poco. O no sé si la palabra es discrepar. Lo que pasa es que hay algunos movimientos sociales que se instauran en Chile como copia fiel de algunos otros países como España. ¿Ya? Hay algunos movimientos sociales que son producto y generados por una persona puntual, ¿ya? Con los cuales de repente estas personas o estos movimientos tienen ciertos lineamientos que van más allá que si participa o no participa el gobierno dentro de estos movimientos. Simplemente es generar el ruido. Ahora,
si bien el gobierno en esta oportunidad, en Magallanes estoy hablando, quizás en otras regiones puede haber sido, no trabajó en forma directa, sí la Seremi de la Mujer estuvo involucrada, sí la diputada, y ambas son de gobierno. Pero, insisto, por otro lado, el otro gobierno, rol. en forma paralela, antes de que partan todos estos movimientos, o que ya lleven 2 meses, ¿no es cierto?, cuando estuvo el paro acá en la universidad, trabajó arduamente también en un proyecto de ley relacionado con la equidad de género. Y ahí propuso claramente algunas modificaciones que están relacionadas cuando, por ejemplo, las niñas son abusadas verbalmente, físicamente, por un profesor o amedrentadas, que son casos que están en todas las universidades a nivel nacional y que acá en Magallanes no es la excepción, ¿ya? Por lo tanto, el gobierno sí tomó varias medidas relacionadas con mitigar y, de cierta forma, por entregar alguna solución de parte del Estado, ¿no es cierto?, del gobierno, ante estas irregularidades que están a nivel nacional, para que a futuro, obviamente, lo que está como irregular ya fue. No hay nada que hacer salvo repararlo de alguna u otra forma, en forma interna dentro de la universidad, porque no olvidemos que las universidades tienen rectores. Pero lo que pasa ahí, hay una junta directiva que por constitución todas las universidades tienen, en el caso de la Magallanes, donde el gobierno tiene representante en esa junta directiva. Tiene 3 Y representantes. tiene 3 representantes que están por sobre el director. Ahora, el ¿los rector. tiene la universidad hoy en día? No Sí, sé pues. si lo han nombrado No, o sí los siguen. tiene, sí los tiene. ¿Fueron nombrados No. los nuevos? No están nombrados. Sí, la junta existe. Y Exacto, hay pero los de representantes gobierno de la ahora universidad. creo que no están nombrados. A 6 meses igual también pasa Pero es a ser un tema responsabilidad del de gobierno votación. hacer el nombramiento. Sí. Es responsabilidad del gobierno. Oye, vamos a tener que irnos a la pausa, ¿cierto? Y al regreso también tenemos nuestra primera visita, así que vamos a recibir con muchos pavientos, ¿cierto?, al alcalde de Harto Puerto afecto. Natales. Así que al retorno vamos a tener de entrevistado al alcalde.